Y vamos a continuar, pues, de hecho, en Génesis 15, donde vimos, hermanos, los primeros versículos. ¿Recuerdan, hermanos, que después de la batalla que tuvo Abraham en el capítulo 14, Dios se acerca a Abraham de una manera compasiva, ¿cierto? Y le dice a Abraham, ahí en Génesis 15, Abraham, no temas, yo soy tu defensa, yo soy tu escudo, y vas a tener una recompensa muy grande. ¿Cuál era esa recompensa? ¿Recuerdan, hermanos? Abraham sabía que la recompensa, de hecho, él sabía que era la descendencia que Dios le había prometido, pues ya tiempo atrás, ¿no? Y él creyó esa promesa. Él creyó que iba a tener una descendencia, a pesar, hermanos, de que en su mente, pues obviamente Abraham no podía concebir esta realidad, ya que él no era un jovencito. Aparte, su esposa es estéril y pues no se veía cómo él iba a tener una descendencia, un hijo biológico. Pero la realidad es, hermanos, que Dios siempre le dijo a Abraham, yo te voy a dar una descendencia y saldrá de tus entrañas, ¿no es cierto? O sea, va a ser un hijo biológico tuyo. Y por esa razón, hermanos, vean lo que dice Génesis 15, versículo 6. Abraham va a tener una descendencia, va a salir de sus entrañas, y por eso dice versículo 6 de Génesis 15, y creyó a Jehová y le fue contado, ¿por qué? Por justicia, ¿no es cierto? Dice las escrituras que Abraham creyó a Jehová. Esto significa, hermanos, que Abraham tuvo una fe continua en la en la promesa de Dios. Él creyó continuamente y obviamente esa fe se vio reflejada en su obediencia. Entonces, hermanos, como Abraham creyó, dice el texto que esta fe le fue contado por justicia, ¿no es cierto? Como lo dijimos la semana pasada, hermanos, este versículo es sumamente hermoso, porque este versículo nos enseña una de las doctrinas más hermosas que podemos estudiar, y es la doctrina de la justificación mediante la fe. Así que, hermanos, vamos a estacionarnos aquí en este versículo y vamos a estudiar la justificación mediante la fe, que es un tema sumamente interesante. Y por supuesto, hermanos, aunque todo lo que vamos a ir estudiando se va a aplicar a Abraham, también, hermanos, todo esto se puede aplicar a cualquier creyente verdadero, ¿ok? Acerca de la justificación por la fe. Entonces, hermanos, quiero empezar con una pregunta. ¿Qué es la justificación? ¿Qué es la justificación, hermanos? La justificación, hermanos, es un término teológico que viene de la palabra justicia, ¿ok? Eso es la justificación. Un término teológico que simplemente viene de la palabra justicia, ¿ok? Y de hecho es esta palabra que vemos aquí al final del versículo 6, justicia, justificación. Pero de manera, hermanos, más amplia, simplemente la justificación se refiere al acto legal por parte de Dios para salvar a una persona. Esa es la justificación, ¿ok? Es el acto legal para salvar a una persona por parte de Dios. O sea, en otras palabras, hermanos, la justificación se refiere que Dios te hace justo, Dios te hace recto, Dios te hace perfecto. Esa es la idea de recto, perfecto, justo. Y por supuesto que esto, si tú eres justo, perfecto y recto, pues te va a llevar ¿a dónde? A la salvación. Entonces, cuando nosotros hablamos de justificación, estamos hablando de salvación, ¿ok? Entonces, hermanos, la justificación es cuando Dios declara justo al pecador que merece ser condenado. Esa es la justificación. Dios declara justo al pecador que merece ser condenado. Ahora, es importante entender algo, hermanos. Es importante entender que la justificación es un acto 100% de Dios, donde Dios declara justo al pecador que merece una condenación. Es importantísimo entender esto. La justificación es un acto 100% de Dios, donde Dios declara justo al pecador que merece condenación. Pero, hermanos, no lo declara justo nada más porque sí. No lo declara justo
basándose en algo que Dios se le ocurrió. No. ¿Por qué lo declara justo? A ese pecador que merece la condenación. No. Lo declara justo porque se basa en el pago que hizo Cristo por ese pecador. Por eso lo declara justo, porque Cristo pagó por ese pecador. Por eso decimos, hermanos, que la justificación es un término legal. No es, hermanos, la justificación porque tú sientes algo. No es porque tú fuiste movido a un sentimiento o tú fuiste movido a una emoción. No. La justificación, hermanos, es un acto legal por parte de Dios. O sea, la justificación, hermanos, no es algo objetivo, sino que es un acto, perdón, es al revés, no es subjetivo, sino que es objetivo. O sea, no es algo que tú sientas, sino es algo que alguien hace por ti. ¿Y qué es lo que hace Dios? Pagar por tus pecados. Cristo paga por tus pecados. Entonces, hermanos, la justicia no viene por algo que tú hagas. En otras palabras, la justificación no viene por las obras de la ley, no viene por las obras humanas, sino que la justificación viene mediante la fe únicamente en Cristo Jesús. ¿Ok? Y por eso, hermanos, es que vemos estas palabras aquí en Génesis 15:6, cuando Dios dice que Abraham creyó a Jehová y esta fe le dio, ¿qué? Justicia. O sea, hermanos, esto quiere decir que Dios le hizo justicia a Abraham por medio de la fe únicamente. Y así, hermanos, es con todo creyente, incluyéndonos nosotros. Porque, hermanos, la fe es el instrumento que Dios utiliza, es el medio que Dios utiliza para que tú seas justo, para que tú seas salvado. La fe, hermanos, no es la causa. La fe es el medio. Y esto es importante entenderlo. Dios, hermanos, no justificó a Abraham porque creyó. No. Porque Dios, hermanos, no te declara justo porque tú crees. Porque si pasa eso, entonces sería una salvación, ¿por qué? Por obras. ¿No es cierto? Para yo salvarme, yo tengo que creer. Yo tengo que poner mi fe en X. Entonces, ya hay salvación por obras, porque tú estás haciendo algo, ¿no es cierto? Pero no es así, hermanos. No es que tú crees y Dios te paga con la salvación. No. La justificación, hermanos, que sí te lleva a la salvación verdadera es mediante la fe. No es por causa de la fe, es mediante la fe. La fe es el instrumento que Dios utiliza para llevarte a esa justificación, a esa justicia, a esa rectitud que le agrada a Dios. Entonces, hermanos, esta justicia que Dios le está dando a Abraham es una justicia instantánea, no es una justicia gradual. Pero tienes que estar atento, hermanos. No es que Dios hace al pecador justo, no, Dios no lo hace, Dios lo declara justo. Son dos cosas muy distintas. No es, hermanos, que ya eres justo porque te lo ganaste con una obra y por eso Dios te hace justo. No, Dios no te hace justo. Dios te declara justo. O sea, tú no te lo ganas y por eso Dios te lo declara. No es algo que te lo ganas, es algo que Dios te da. Él te declara justo. Por eso, hermanos, en esta doctrina de la justificación, también encontramos un término teológico que se le conoce como la imputación. O sea, Cristo te imputa de su justicia. Él te da de su justicia. Tú no te la ganas, Él te la da. Como un teólogo dice,
La justificación es imputada, no infundida. Eso es lo que dice un teólogo. La justificación es imputada, no infundida. Fíjense, los católicos romanos, ellos creen que la justificación es infundida. O sea, ellos creen que tú te la vas a merecer gradualmente. Por eso cuando tú mueres, te vas a ir a un lugar que se llama este lugar, el purgatorio, ¿no? Y ahí en el purgatorio alguien puede rezar por ti para que tú después de ahí pases al cielo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que si a ti te faltó fe, alguien más puede darte de esa fe. Y entonces tu fe gradualmente va a ir creciendo hasta que puedas llegar al cielo. Pero obviamente esta doctrina no está en la Biblia, en ninguna parte de las Escrituras dice esto. Pero ellos piensan así, ¿por qué? Porque ellos creen erróneamente, hermanos, que la justificación es infundida. Ellos piensan que la justificación es gradual, que tú te la puedes ganar. Dios te va a dar la justicia con tus obras, con tu fe y con algo más. Eso es lo que creen los católicos. ¿Pero qué enseña la Biblia, hermanos? ¿La Biblia enseña que la justificación es infundida? No. La Biblia enseña que la justificación es imputada. O sea, Dios te declara justo, Dios te declara una persona recta mediante la fe únicamente, no fe más obras, sino fe únicamente en Cristo Jesús. Y Cristo, que ya pagó por ti, te imputa, te da esa justicia. ¿Ok? O sea, yo estoy diciendo todo esto, hermanos, pero ahorita lo vamos a ver con versículos bíblicos para que vaya quedando aún más claro. ¿Ok? Entonces, hermanos, nosotros podemos ver que la justificación es cuando Dios te declara justo mediante la fe únicamente y nada más en Cristo Jesús. ¿Ok? Entonces, hermanos, ahora que nosotros sabemos que la salvación es mediante la fe únicamente, ¿cómo es que nosotros vamos a entrar al cielo? Porque Dios te dice cómo vas a entrar al cielo. ¿Cuál es la causa que tienes que tener para entrar al cielo? Y vean lo que dice Mateo 5:48. Mateo 5:48, vean lo que dice. ¿Quieres entrar al cielo? Aquí está. Mateo 5:48, vean lo que dice, ¿ya lo tenemos? Quizás un versículo muy conocido por todos nosotros. Vean, Mateo 5:48 dice: sed pues vosotros que perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es que perfecto. Vean, nosotros tenemos que ser perfectos como Dios es perfecto. O sea, si tú quieres entrar al cielo, necesitas ser 100% justo, recto, perfecto. Ese es el requisito. Tu justicia debe de ser tan alta como la de Dios. Por eso vean lo que dice, versículo 20 más atrás. Por eso dijo el Señor estas palabras. El Señor Jesucristo dijo, versículo 20, porque os digo, si vuestra justicia no fuere mayor a la de los escribas y fariseos, ¿no qué? No entraréis en el reino de los cielos. Dice el Señor Jesucristo, ¿quieres entrar al reino de los cielos? O sea, ¿quieres ser salvo? Está bien. Entonces, tu justicia debe de ser mayor a la de los escribas y los fariseos. En otras palabras, versículo 48, necesita ser ¿qué? Perfecto, como nuestro Padre es perfecto. De hecho, hermanos, esto hace la justificación. Porque la justificación, hermanos, es el acto donde Dios declara al pecador condenado al infierno, lo declara ¿qué? Perfecto, justo. Y por eso, hermanos, el pecador ya puede entrar al cielo, porque ya es perfecto, ya ha sido declarado justo, perfecto, en un instante. Y Dios lo hace ¿cómo? Mediante la fe únicamente en la persona y obra del Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Así es como una persona puede llegar a ser salvo.
la justicia de los escribas y fariseos era simplemente cumplir la ley, ¿no? Sí, y era una justicia baja, no era una justicia perfecta. Porque el requisito para entrar al reino de los cielos, aquí está, sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. O sea, nuestra justicia tiene que ser como la de Dios. Por eso, como nadie puede llegar a ese estándar tan alto, Dios te tiene que declarar. No por tus obras, sino por las obras ¿de quién? De Cristo Jesús. Hermanos, la salvación siempre ha sido así. La justificación siempre ha sido por medio de la fe únicamente en Cristo Jesús. Y así ha sido en todas las Escrituras. Porque yo quiero preguntar, ¿cómo se salvaban las personas del Antiguo Testamento si no estaba Cristo? Cuando presentaban los sacerdotes que presentaban al Cordero, ¿no? Las ofrendas. No, porque la salvación no es por obras. Entonces, ¿cómo se salvaban las personas antes de Cristo en el Antiguo Testamento? Así mismo, hermanos. Por justicia, por fe únicamente. Porque, hermanos, esta es la realidad. Muchas personas piensan que las personas del Antiguo Testamento son salvadas por obras. Y en el Nuevo Testamento ya son salvadas por fe. Pero no, siempre ha sido por la fe únicamente. Por eso lo estamos viendo, Génesis 15:6. ¿Cómo fue salvado Abraham? Por fe únicamente, y esta fe lo llevó a tener ¿qué? Justicia. Es por la fe únicamente en Cristo. Dios lo salvó por medio de la fe en el Mesías esperado. Porque, hermanos, la salvación en el Antiguo Testamento siempre ha sido por medio de la fe únicamente en el Mesías esperado. Esta es la base en el Antiguo Testamento. Después llegamos al Nuevo Testamento y la salvación es mediante la fe en el Mesías que ya llegó. ¿No es cierto? Y ahora, ¿cómo es la salvación? Mediante la fe únicamente en el Mesías que ya vino. Así siempre ha sido la salvación. Solo que, hermanos, se ha visto de perspectivas diferentes, pero siempre ha sido lo mismo. Por medio de la fe únicamente en el Mesías. Y de hecho eso enseña las Escrituras. Vean lo que dice Hebreos. Hebreos 11, hermanos. Pero antes que leamos Hebreos 11, hermanos, quiero que leamos primero Hebreos 10:36 para tener un contexto rápido. Vean lo que dice Hebreos 10:36. Yo me quiero concentrar un poco más en Hebreos 11, pero vean lo que dice Hebreos 10, versículo 36. Hebreos 10:36. Vean lo que dice la palabra de Dios. Dice, porque os es necesario la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y escucha, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y escucha, mas el justo vivirá ¿por qué? Por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen ¿qué? Fe para preservación del alma. Vean, hermanos, esto apunta a la salvación por la fe únicamente. Versículo 37 y versículo 38 son palabras del profeta Habacuc. Y él está tocando, hermanos, el tema de Abraham. Por eso dice, mas el justo vivirá por fe. Son las mismas palabras, ¿no es cierto?, que vemos en Génesis 15:6. Pero dice las Escrituras que la fe, ¿qué hace? Preserva nuestra alma. Así como lo hizo con Abraham. ¿No es cierto? Él fue salvado por medio de la fe únicamente. Por eso, hermanos, ahora lo que va a hacer el autor de Hebreos es darnos una lista de varios creyentes del Antiguo Testamento. Y ahora sí, Hebreos 11, vean lo que dice Hebreos 11, versículo 4. Ahora que ya entendimos que la fe preserva la salvación, porque el justo vivirá por la fe, entonces el autor de Hebreos nos da ejemplos de esto y dice Hebreos 11:4, ¿por la qué? Por la fe
Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era ¿qué? Justo. Vean, aquí está la fe y la justicia, ¿no es cierto? Abel fue declarado justo mediante ¿qué? Mediante la fe. Nota, hermanos, Dios no lo declaró justo por el sacrificio que le trajo. No, fue por la fe únicamente. El sacrificio de Abel, hermanos, simplemente fue el resultado de la fe que él tenía en Dios. Y por esa razón, por la fe que tenía, Dios lo declaró justo. Lo mismo pasa, versículo 5, vean lo que dice. Versículo 5, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Vean, misma idea. ¿Por qué Dios se llevó vivo a Noé? Por fe únicamente. Únicamente por fe. Él no tenía fe y por eso, pues Dios se lo llevó vivo. Fue justo al final. Y es más, vean qué tan importante es la fe. ¿Qué es lo que dice el versículo 6? Sin fe es imposible agradar a Dios. Es tan importante la fe que si no se tiene fe, no vas a agradar a Dios. Es sumamente importante, ¿no es cierto? Otro ejemplo, versículo 7. Dice, versículo 7, por fe, Noé, cuando fue advertido, dice las Escrituras, por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Esas cosas que no se veían se está refiriendo a la lluvia, al diluvio. Noé fue advertido por Dios de que iba a llover, ¿no es cierto? Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene. Escucha, la justicia viene, ¿por qué? Por la fe. ¿Se dan cuenta? La justicia viene por la fe. Versículo 8. Otro ejemplo. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, dicen las Escrituras, ¿no es cierto? Vean, hermanos, esto es interesante, porque esto nos está diciendo que el hecho de que Abraham saliera del lugar de donde vivía y que Abraham siguiera las instrucciones de Dios, eso mostraba que Abraham ya tenía fe desde antes. En ese momento que Dios lo llamó, Abraham tuvo fe. Y como tuvo fe en Dios, él ya era justificado. Él ya era ¿qué? Salvado. No pensemos, hermanos, que la salvación de Abraham llegó hasta Génesis 15:6. ¿No? Él ya tenía fe anterior de Génesis 15. Y desde el primer momento, hermanos, que Dios lo llamó para que saliera de Ur de los Caldeos, ¿recuerdan? Él obedeció la palabra de Dios y en ese momento él tuvo fe y esa fe lo salvó. La fe le otorgó la justicia. Fue desde el primer momento, hermanos. Entonces, vean, lo que estamos estudiando en Génesis 15:6, hermanos, simplemente es una muestra de la realidad que vivía Abraham, de una realidad que ya existía. ¿Cuál es esa realidad? Abraham tenía fe desde antes en Dios. Y gracias a esa fe, él era ¿qué? Justo, recto, perfecto, y eso lo iba a llevar a la salvación. Entonces, hermanos, vean, estos personajes que estamos leyendo se encuentran en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Y todos ellos eran justos, todos ellos eran justificados, o sea, todos ellos fueron salvados por medio de la fe únicamente. ¿Se dan cuenta? La salvación no es por obras, la salvación es por medio de la fe en Cristo Jesús. Por eso cuando nosotros leemos Génesis 15:6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia, cuando nosotros leemos esto, hermanos, simplemente podemos decir, Abraham fue declarado justo, fue declarado una persona perfecta, fue salvo, y así como Dios salva a un pecador que va a ir al infierno, porque todos somos pecadores, ¿no es cierto? Todos vamos a ir al infierno. Bueno,
Así como Dios lo hizo con Abraham, así Dios lo puede hacer con nosotros. Dios salva a las gentes por su gracia, por un favor inmerecido. Lo declara justo, lo declara perfecto, mediante la fe únicamente en Cristo Jesús. Así es como todo mundo es salvado, ya sea del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento o del día de hoy. Así es como las personas son salvadas. Por gracia de Dios, por la fe únicamente, por medio de Cristo. Así es la salvación, hermanos. Entonces, vean, la justificación, estamos viendo que es mediante la fe, ¿no es cierto? No es por las obras de la ley. Por eso dice Pablo en Romanos 3:20, vean, acompáñenme a Romanos 3:20. Vean lo que dice Pablo acerca de la ley de Dios. Dice Romanos 3:20. Vean, Romanos 3, versículo 20 dice, ya que por las obras de la ley, escucha, ningún ser humano será que justificado delante de él. O sea, ningún ser humano va a ser salvado, justificado delante de Dios. ¿Por qué razón? Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, la ley fue dada para que Dios mostrara su santidad. Y cuando Dios muestra su santidad, al mismo tiempo va a exhibir tu pecado. Esta es la realidad, hermano. Porque Dios que dice, no mientas. Pero ¿qué hacemos? Mentimos, violamos el mandamiento, ¿no es cierto? Y entonces, cuando hacemos eso, el entrar al cielo nos es imposible. Porque cuando nosotros vemos la ley santa de Dios, nosotros decimos, yo no puedo hacer esto. Yo no puedo cumplir estas palabras porque siempre me equivoco, siempre peco, ¿no es cierto? Siempre estoy tropezándome una y otra vez. ¿Por qué? Porque el estándar de Dios es alto. ¿Quieres llegar a los cielos? Mateo 5, sé perfecto como yo soy perfecto, ¿no es cierto? Y si yo soy perfecto, entonces entraré a los cielos, pero la realidad es que yo no soy perfecto. Y por eso dice las Escrituras que la paga del pecado que es muerte eterna. Entonces estamos perdidos. Estamos perdidos y queremos ser salvados, ¿no es cierto? Por medio de la ley. La ley no te va a salvar. Las obras no nos van a salvar. ¿Por qué? Porque nadie puede guardar la ley de Dios. Entonces, ¿por qué Dios dio la ley? Para que tengas conocimiento de que tú eres un ¿qué? Pecador. Para eso Dios dio la ley. Para que tú veas y digas, no puedo, no puedo. Pero, hermanos, ¿para qué más Dios dio la ley? ¿Qué más hace la ley aparte de darnos a conocer nuestros pecados? ¿Qué más hace la ley? Vean lo que dice Gálatas 3:24. La ley no solamente te da el conocimiento de tu pecado, sino hace algo más. Y vean lo que dice Gálatas 3:24. Gálatas 3, versículo 24, dice, de manera que la ley ha sido nuestro ¿qué? Nuestro ayo. Esta palabra de ayo, hermanos, se puede traducir mejor como maestro o guía. La ley ha sido nuestra guía, ¿para qué? Para llevarnos a Cristo. Y escucha el propósito, a fin. Este es el propósito, a fin de que fuéramos justificados por la fe. ¿Se dan cuenta, hermanos? La ley es nuestro maestro que nos lleva a Cristo. Vean, la ley de Dios no solamente muestra tu pecado, también hace que tú vayas a Cristo. Porque nosotros no podemos salvarnos por nuestras obras. Entonces nosotros necesitamos a un Salvador. Y ese Salvador es Cristo. Y entonces, cuando esta ley, este maestro, te lleva a Cristo, entonces tú ya eres ¿qué? Justificado. Pero por la fe. O sea, la ley te muestra tu pecado y tú dices, no puedo cumplir esto porque soy un pecador. Pero hay alguien que sí lo cumplió. Es Cristo.
Y cuando tú llegas a Cristo por medio de la ley, tú dices, Él sí cumplió esa ley. Él sí vivió la vida perfecta que Dios demandaba. Entonces yo pongo mi fe únicamente en Cristo y soy salvo. ¿Se dan cuenta? Esto es algo glorioso, hermanos. Esto es algo hermoso. Porque Cristo es el hombre que sí cumplió la ley al 100%. Y por su gracia, por un regalo que no merecemos, Él nos imputa de su justicia perfecta. Él nos da de su justicia. Y esa justicia te va a llevar ¿a dónde? A la salvación, al cielo. Porque ahora ya eres justo, perfecto como Dios. Y ya puedes entrar al cielo. Pero no por tus obras, sino por lo que hizo Cristo en la cruz. ¿No es cierto? Misma idea, hermanos, pero con otras palabras. Romanos 4, vean lo que dice Romanos 4. Misma idea, pero con otras palabras. Romanos 4, versículo 1. Y en lo que lo buscas, hermanos, aquí lo que va a hacer Pablo simplemente es dar el ejemplo de Abraham de Génesis 15 para decirnos que la salvación es mediante la fe únicamente en Cristo. Es la misma idea, pero vean cómo Pablo lo describe de una manera magistral. Vean lo que dice el primer versículo. Dice Pablo, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Vean, nota algo. ¿Cómo llama Pablo a Abraham? ¿Nuestro qué? Nuestro padre. Esto quiere decir, hermanos, que Abraham es judío porque está llamando a Abraham. Perdón, Pablo es judío porque está llamando a Abraham padre. ¿Por qué dice nuestro? Porque la audiencia principal de Pablo en Romanos eran judíos. Entonces Pablo se está dirigiendo a personas judías como él es judío y por eso él dice Abraham es nuestro padre en términos ancestrales biológicos, ¿ok? Entonces vean, Pablo pregunta a su audiencia judía, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Y escucha lo que contesta versículo 2. Porque si Abraham fue justificado por las obras, nota, detengámonos ahí, porque si Abraham fue justificado por las obras, o sea, lo que está diciendo Pablo es, si Abraham fue declarado justo en base a las obras que hizo, esa es la idea, ¿ok? Si Abraham fue declarado justo en base a las obras que hizo. ¿Por qué Pablo está diciendo esto? Fíjense, hermanos, los judíos de las épocas de Romanos, aquí con Pablo, ellos creían que Abraham no había pecado. Ellos creían que Abraham había sido justificado en base a las obras que él había hecho. De hecho, existe, hermanos, un documento que le pertenece a los judíos llamado la oración de Manasés. Este es un documento antiguo, hermanos, y ahí en la página 8 dice estas palabras. Vean lo que dice este documento de la oración de Manasés. Dice, tú por lo tanto, oh Señor, que eres el Dios de los justos, no has determinado arrepentimiento, escucha, para los justos Abraham, Isaac y Jacob, los cuales no han pecado contra ti, sino que has determinado arrepentimiento para mí, que soy un pecador. Vean cómo ellos creían que Abraham, Isaac y Jacob no han pecado contra ti. Ellos creían que ellos se salvaron, ¿por qué? Por sus obras. Obviamente esto no es verdad. Porque ¿qué dice Romanos 3:10? No hay justo ni aún uno. ¿No es cierto? Eso dice las Escrituras. Pero ellos creían que Abraham había sido declarado justo por medio de sus obras. Por eso Pablo les dice, versículo 2, porque si Abraham fue justificado por las obras, escucha, ¿tiene de qué? Tiene de qué gloriarse. O sea, tiene de qué enorgullecerse. ¿Ok? Pero no para con Dios. No para con Dios. Porque, hermanos, la justicia que da Dios, esa justicia quita todo el orgullo humano. Porque es una justicia que no te puedes ganar.
Dios te la concede mediante la fe únicamente. Por eso dice, vean un capítulo atrás, Romanos 3, vean lo que dice Romanos 3:21. Romanos 3, versículo 21, vean lo que dice. Romanos 3:21 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado que la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Y escucha, la justicia de Dios por medio de la fe ¿en quién? En Cristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Versículo 26, más abajo, versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es ¿de qué? De la fe de Jesús. Nota cómo Dios justifica por medio de la fe únicamente ¿en quién? En Jesús. No por los méritos humanos, no por las obras humanas. Por eso el hombre, hermanos, no puede decir, mira nada más qué bueno soy, ¿no es cierto? Y yo ya hice mucho, así que yo merezco la salvación. No, nadie puede hacer eso. Porque la salvación, la justificación, no es por obras, sino es mediante la fe en Jesucristo. Así tú puedes llegar a la salvación. ¿Se dan cuenta? No es por obras. Entonces, Pablo sabía esto. Regresando a Romanos 4, Pablo hace esta pregunta y vean, contesta versículo 2, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Esto es algo real, ¿no es cierto? Él no puede glorificarse de sus propias obras y glorificar a Dios al mismo tiempo. Porque Pablo está diciendo, desde la perspectiva de Dios, Abraham no fue justificado por lo que hizo. Él no fue salvado por sus obras. Y lo reafirma, versículo 3. Dice, ¿por qué? ¿Qué dice la Escritura? Como Abraham no fue justificado por sus obras, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice Génesis 15:6? Creyó Abraham a Dios y le fue contado, ¿por qué? Por justicia. Esto es lo que dicen las Escrituras. Génesis 15:6. ¿No es cierto? Ahora, vean, hermanos, aquí quiero hacer un paréntesis pequeño, muy rápido, porque esto es importante. Pablo lo que está haciendo es argumentar que la salvación no es por obra, sino mediante la fe en Cristo Jesús, ¿no es cierto? Pero quiero que notes, hermanos, que Pablo da su argumento en base a ¿qué? A las Escrituras, no en base a sus ideas. Pablo no está diciendo, yo creo que la salvación es únicamente por fe en Cristo Jesús y te lo voy a comprobar con mis ideas. Te lo voy a comprobar con lo que yo pienso. No. Dice Pablo, yo te lo voy a comprobar ¿con qué? Con las Escrituras. Esto es importante, hermanos. Porque, hermanos, tú no te debes de conformar a que alguien te diga lo que cree o lo que él piensa acerca de Dios y de las cosas de Dios. Tú no, hermanos, tú no puedes o no tienes que soportar escuchar predicaciones en internet o pastores que prediquen de sus ideas falsas, de lo que sale de su corazón pecaminoso, ¿no? Tú debes de buscar hombres que prediquen ¿qué? La Escritura solamente. Porque Pablo buscaba esto. Pablo buscaba siempre el argumento ¿en dónde? En la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Estudiar únicamente la palabra de Dios. Entonces, Pablo dice, ¿quieres hablar de la salvación? Bueno, ¿qué dicen las Escrituras? ¿Qué dice Génesis 15:6? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Fíjense, hermanos, este texto que está escribiendo aquí Pablo, que se está refiriendo claramente a Génesis 15:6, este texto en el original está escrito ¿en qué idioma? En griego, ¿no es cierto? No, en griego, porque Romanos, todo el libro de Romanos se escribió en griego. Pero fíjense, hermanos, dicen los estudiosos que Pablo
para sacar el texto de creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, para sacar este texto del hebreo original de Génesis, dicen los estudiosos que Pablo ocupó la traducción de la Septuaginta. ¿Qué es la Septuaginta, hermanos? Es la traducción del Antiguo Testamento que está escrito en hebreo. La Septuaginta la tradujo al griego, ¿ok? Del hebreo al griego, ¿ok? Y entonces dicen los estudiosos que Pablo se basó en esa escritura para contestar esto, ¿ok? ¿Por qué lo digo, hermanos? Porque la palabra griega para contado es logizomai. Que logizomai, hermanos, se traduce como acreditado. Acreditado. O sea, hermanos, en esa época, esta palabra de logizomai, de acreditado, se usaba en términos financieros. Es como si tú tomaras algo y se lo acreditaras a alguien más en términos financieros. Es como si tú le cargaras algo a la cuenta de alguien más. Esa es la idea. Tú le acreditaste algo. Entonces, hermanos, este versículo diría, creyó Abraham a Dios y le fue acreditado, o sea, se le cargó a su cuenta la justicia. ¿Ok? Le fue acreditado. Ahora, nota algo importante. La palabra contado o acreditado, en griego, hermanos, es un verbo pasivo. ¿Sabes qué es un verbo pasivo en el español? No. Un verbo pasivo en el lenguaje, en palabras muy sencillas, hermanos, el verbo pasivo lo que hace es que el sujeto recibe la acción sin haber realizado algo. Esa es la idea de un verbo pasivo. Tú recibes algo sin haber realizado nada. O sea, en este caso, Abraham no hizo absolutamente nada para que Dios le acreditara la justicia. Aquí, hermanos, no dice, y Abraham creyó a Dios y él se contó, él se acreditó la justicia. No dice eso. Aquí dice que Abraham creyó y le fue contado, le fue acreditado, alguien le dio la justicia. ¿Quién es ese alguien? Dios. Nota, hermanos, Abraham no hizo absolutamente nada. Él solamente lo recibió. A él le fue contado. A él se le acreditó la justicia. En otras palabras, hermanos, Dios lo trató como si Abraham fuera perfectamente obediente, perfectamente justo, mediante la fe únicamente. Él no tuvo que hacer nada, Dios simplemente lo declaró. ¿Se dan cuenta? Ahora, tenemos que recalcar algo importante. Esta fe que tuvo Abraham no fue una fe producida por Abraham. Porque nota, la justificación, hermanos, es mediante la fe. No por causa de la fe, como lo expliqué. Son dos cosas distintas, hermanos. Porque si Dios hubiera justificado a Abraham por causa de la fe, sería salvación por obras. Tú tienes fe y yo te doy obras, ¿no es cierto? Pero no es por causa de la fe, es mediante la fe. Dios te pone esa fe. Por eso Pablo dice, versículo 4, vean, por eso Pablo dice, pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? En otras palabras sencillas, si la fe de Abraham fuera una obra, sería como un empleado que es contratado como una empresa y gracias al trabajo que hace, entonces se le tiene que pagar. Aquí es lo que está haciendo Pablo. Está Pablo haciendo una analogía de un trabajador que trabaja y gracias a su trabajo se le debe un salario, ¿no es cierto? Bueno, así sería la fe con obras. Yo hago algo, yo trabajo y por lo tanto me tienes que pagar, Dios. ¿Con qué me pagas? Con la salvación, ¿no es cierto? Por eso dice versículo 4, pero al que obra,
no se le cuenta el salario como gracia. O sea, si tú trabajas, si tú tienes obras y quieres el pago de salvación, entonces no es gracia. Es que deuda, es deuda. ¿No es cierto? Si la salvación fuera por obras, entonces Dios te debe la salvación porque tú te la ganaste, por tu fe, por tus obras. ¿No es cierto? Exacto. Ajá. Pero Pablo, como sabe que no es por obra, sino por gracia, como Pablo sabe que no es por causa de la fe, sino mediante la fe, por eso él cita un salmo. Y vean versículo 6, lo que dice. Versículo 6 dice Pablo, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios, y escucha esto, es importante, a quien Dios atribuye justicia, ¿sin qué? Sin obras. Entonces, hermanos, Dios justificó a Abraham mediante la fe. La fe fue el medio, la fe fue la base de la justificación y por eso Dios atribuye la justicia. No te la ganas, Dios te la atribuye. Y por eso dice versículo 7, bienaventurados aquellas cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor, escucha, no inculpa de pecado. Esto es justificación por fe únicamente. Tú no haces obras para que Dios te perdone. Dios simplemente te perdona. Por eso tú eres bienaventurado, ¿no es cierto? Tú tienes que tener un gozo porque tus pecados te son perdonados sin que tú hagas nada, sino solamente es mediante la fe únicamente ¿en quién? En Cristo Jesús. Y cuando Dios te perdona, Dios te salva. ¿No es cierto? Esto es lo que está diciendo Pablo. Y ahora lo que hace Pablo es preguntarle a estos judíos, versículo 9, le pregunta a Pablo, una vez que razonamos esto, Pablo pregunta, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión? O sea, ¿es esta bienaventuranza solo para los judíos o también para los incircuncisos? O sea, para los gentiles. Aquí, hermanos, Pablo habla de la circuncisión, ¿no es cierto? ¿Por qué lo hace? Porque en el Antiguo Testamento Dios había establecido la circuncisión. ¿Saben qué es la circuncisión? ¿Qué es? Exacto, es la cirugía que se le hacía a los hombres judíos, ¿no es cierto? Donde se quitaban un cacho de la piel del órgano reproductor masculino, ¿ok? Esa era la circuncisión. Pero esa cirugía, hermanos, tenía la intención de recordarles que la pecaminosidad de su corazón también podía ser cortada y ser desechada. Porque, hermanos, la circuncisión, tú cortabas un cacho de piel y lo desechabas. Pero Dios decía, así como lo haces externamente, así también lo tienes que hacer con tu corazón sucio. Tienes que cortar esa parte sucia y quitarlo. Y Dios lo explica en Deuteronomios 10, Levítico 26, Jeremías 4. En varios pasajes lo explica. ¿Ok? Entonces, hermanos, la circuncisión tenía esa intención. ¿Ok? Tú haces algo externo, pero la realidad es que lo debes de hacer también interno en tu corazón, en tus intenciones. ¿No es cierto? Pero también, hermanos, la circuncisión también les recordaba el pacto que Dios había hecho con Abraham. Todavía no llegamos ahí, hermanos, ya vamos a llegar a esa parte, pero Pablo está utilizando esto. Pablo está usando el razonamiento para que los romanos judíos entendieran que la salvación no es por la ley, la salvación no es por una obra, no es por la circuncisión. Por eso dice, versículo 9, es pues esta bienaventuranza. ¿Cuál es esta bienaventuranza? La del versículo 7 y 8. ¿No es cierto? Es pues esta bienaventuranza donde Dios te perdona tus pecados mediante la fe únicamente. ¿Es esto solamente para los de la circuncisión? ¿Es solamente para los judíos o también para los de la incircuncisión? Para los gentiles. ¿Para quién es esto? ¿No? Está preguntando eso Pablo.
Él responde, porque decimos que a Abraham le fue contado, escucha, la fe por justicia. Entonces, versículo 10, ¿cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Piensa en esto tantito, hermanos. Lo que está diciendo Pablo simplemente es, a ver, judíos, cuando Dios le dijo a Abraham que creyó en él, o sea, tuvo fe y le fue contado por justicia, ¿cuándo se lo dijo? Cuando estaba circuncidado. ¿Cuando estaba circuncidado o cuando estaba incircuncidado? ¿Cuándo se lo dijo? Pablo responde, vean ahí mismo. No en la circuncisión, sino ¿en dónde? En la incircuncisión. O sea, hermanos, cuando Abraham fue declarado justo en Génesis 15:6, él estaba incircunciso. O sea, él era como un gentil. Eso es lo que está tratando de decir Pablo. Él era como un gentil. Era incircunciso. Por eso, versículo 11 dice, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. Escucha, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, o sea, de nosotros, porque no somos judíos, ¿no es cierto? A fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y versículo 12, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Pongan atención aquí, hermanos, porque esto es importante entenderlo. Lo que está diciendo Pablo simplemente es que Dios declaró justo a Abraham en Génesis 15:6, unos 14 años antes de ser circuncidado, porque Abraham fue circuncidado, pero eso lo vemos hasta Génesis 17, que ya llegaremos ahí en unas cuantas semanas. Pero hermanos, Abraham fue circuncidado a sus 99 años de edad, cuando su hijo Ismael tenía como 13 años. Pero eso pasó en Génesis 17, ¿no? Pero Dios no lo salvó hasta Génesis 17. Dios declaró que él ya era justo 2 capítulos atrás, en Génesis 15:16. Entonces, Abraham fue declarado justo no en la circuncisión, ¿no es cierto? Sino en la incircuncisión. O sea, en otras palabras, lo que quiere decir Pablo es que Abraham fue declarado justo sin obras, sino mediante la fe únicamente. ¿Se dan cuenta? La salvación no es por obras. Y es vital, hermanos, entender este punto. Porque dice Pablo que la circuncisión solo era ¿qué? Una señal. Solo era un sello de lo que ellos tenían que hacer en el corazón. Quitar su pecaminosidad. Porque esa acción externa que ellos tenían que hacer no los iba a salvar, no los iba a justificar. ¿Y quién es el ejemplo, Pablo? Abraham. Abraham es el gran ejemplo, ya que Dios lo justificó, Dios lo salvó, no por la circuncisión, sino mediante la fe, porque él creyó en Jehová. No por obras, sino por fe únicamente en Cristo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Esto es algo glorioso, ¿no es cierto? La salvación no es por obras. Y gracias a Dios, porque nadie puede hacer las obras perfectas. Misma idea, hermanos, y ya acabamos con esto. Misma idea, Pablo lo hace en Gálatas. Gálatas 2:16, vean lo que dice. Gálatas 2:16. Gálatas 2, versículo 16. Vean lo que dice. Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre, escucha, no es justificado por las obras de la ley. Detengámonos ahí. Dice Pablo, la obra de la ley, una obra de la ley era la circuncisión, de hecho. La obra de la ley jamás te va a salvar, jamás te va a dar una salvación.
no por obras, jamás serás salvo, sino ¿por qué? Dice Pablo, sino por la fe de Jesucristo. Escucha, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. O sea, en otras palabras, nadie va a ser justo, nadie va a ser salvado por sus obras humanas. Nadie se puede salvar por sus obras propias humanas. Nadie puede llegar a la salvación. Es más, tú no puedes producir tu propia fe. Tú no puedes producir tu propia fe. ¿Sabías eso? ¿Sabías, hermano, que Abraham no produjo su propia fe? ¿De dónde salió la fe de Abraham? De Dios. La fe de Abraham salió de Dios. La fe, hermanos, como la fe de Abraham y como cualquier otro creyente, es un regalo de Dios. Porque esta fe, hermanos, que Abraham tuvo fue una fe sobrenatural. Porque lo que hizo Abraham, hermanos, en Génesis 15:6, realmente fue algo sobrenatural. Y Dios, hermanos, le concedió esa fe sobrenatural. ¿Por qué lo digo, hermanos? Yo solamente quiero que pienses en esto. Y quiero que seas sincero, porque esta es una realidad. Solo un tonto puede pensar que va a tener una descendencia cuando es alguien viejo y su esposa es estéril. Es una locura. Pensando en términos humanos, es una locura, ¿no es cierto? Pero Abraham creyó. ¿Por qué? Porque Dios se la dio. Dios se la dio. Fue una fe sobrenatural. Esto mismo pasa con nosotros, hermanos. Y quiero decirles algo y lo voy a decir con mucho respeto y espero que no se me ofendan, hermano. Pero la realidad es que solamente un tonto puede pensar que Dios murió. Solo un tonto puede pensar que un hombre resucitó para darte una salvación. Solo un tonto puede pensar que un hombre que murió te puede llevar al cielo. Porque, hermanos, si nosotros pensamos esto con el pensamiento lógico pecador humano, podemos decir, sí, cierto, esto suena tonto, porque es una lógica humana, pero pecadora. ¿No es cierto? Y esta es la realidad. Esta lógica humana nos hace ciegos. Nos hace ciegos. Y podemos decir, ¿cómo que un hombre es Dios? Y luego muere y te lleva al cielo. Es algo tonto, ¿no es cierto? Es como Pablo lo decía en 1 Corintios 1:18, las locuras de la cruz. ¿No es cierto? Porque esta es la realidad, hermanos. Cuando tú lo piensas con la lógica humana pecadora, tú vas a decir, sí, esto es tonto. Esto es tonto. Pero cuando entra Dios, cuando Dios te quita el velo, cuando Dios te abre esos ojos espirituales, cuando Dios te infunda, te da esa fe sobrenatural, entonces tú dices, esto no es tonto. Esto no es tonto. Esta es una realidad. Y esta realidad está sustentada y está fundamentada porque Dios existe. Pero no lo crees por ti. Lo crees porque Dios te lo dio. ¿Se dan cuenta? Es una fe que Dios da, hermanos. Porque esta es la realidad. Y esto es lo que enseña Pablo también. Vean lo que dice Efesios 2:8. Y ahora sí que acabo con este versículo. Efesios 2:8, vean lo que dice, hermanos. Esta es la realidad. Lo que nosotros creemos no es por nuestra propia fe, sino es por la fe que Dios nos ha dado, que Dios ha producido en nosotros. Por eso dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio. Esta palabra de medio, hermanos, se traduce mejor como a través. Nosotros somos salvos por gracia a través de ¿qué? De la fe. Nota, hermanos, aquí no dice que tú eres salvo a causa de la fe, en base a la fe, debido a la fe, no. Tú eres salvo por gracia mediante la fe. Y esto
no es de nosotros. Esa fe no es tuya. Es que es un don, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es la misma idea de Romanos 4. Es la misma idea de Génesis 15:6. ¿No es cierto? La salvación, la justificación es mediante la fe únicamente. Pero esa fe, Dios te la da. Dios te da la fe, Dios te da la justicia, Dios te da la salvación. Y entonces podemos concluir que toda la obra de salvación es de Dios y solo de Dios. Esto es glorioso, ¿no es cierto? La salvación es exclusiva de Dios y todo creyente lo puede experimentar, así como Abraham lo experimentó. Así que, hermanos, gloríate en la justificación que te trae el regalo de la fe, porque ahora tú ya eres salvo. Tú que has creído en Cristo ya eres salvo, no por tus obras, sino por lo que hizo Cristo en la cruz. Porque solo, hermanos, solo Él te puede dar el regalo de la justificación que te va a llevar a la salvación mediante la fe que tienes en Cristo Jesús. Así que gloríate en esa justificación, porque así como Abraham, tú también ya eres salvo. No por tus obras, sino por lo que hizo Cristo en la cruz. Amén. Amén.